Mis hermanos queridos, Dios es bueno, bueno, bueno. Yo le voy a invitar a que usted se encuentre conmigo. Usted se encuentre conmigo en un libro bien interesante y bien especial, un libro poético, y es el libro de Lamentaciones. Mientras usted se encuentra con nosotros en el pasaje, en el libro, les recuerdo que les fue entregado esta hojita donde está el itinerario de los próximos puntos de oración, y queremos que si usted tiene esta hojita la tome por un instante y haga una corrección que es necesaria hacer, y es que en noviembre 19, donde dice agradecido de tu compañía, noviembre 19, realmente debió decir noviembre 17. Así que usted haga la corrección, que en lugar del día 19 es el día 17. Así que haga la corrección, por favor, para que no se nos confunda posteriormente esa semana. Mis hermanos queridos, libro de Lamentaciones, vamos a encontrarnos en el capítulo 3, y ahí vamos a leer los versos del 52 al 57. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie para leer esta palabra reverentemente. Palabra que es poder de Dios, palabra que es revelación divina, fuente de gracia. Lamentaciones 3, versos 52 al 57, leo en el nombre del trino y soberano Dios. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, y dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Señor y Salvador nuestro, esta palabra es preciosa, esta palabra es divina, esta palabra es, a fin de cuentas, tu palabra. Entonces es promesa, se hace realidad cuando tu Espíritu Santo la ministra. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que estás aquí en medio nuestro, vivifiques esta palabra en nosotros, nos sanes, nos des esperanza, nos fortalezca, nos permitas crecer a la altura de la imagen y semejanza de Jesucristo, a quien reservamos y le damos toda la gloria por lo que esta palabra puede hacer en medio nuestro. Amén, amén, amén. Mis hermanos queridos, el libro de Lamentaciones se da en un contexto particular de la pérdida. El libro de Lamentaciones básicamente rememora o rescata, estampa una serie de ceremonias, de conmemoraciones, de cultos y celebraciones que el pueblo de Dios acostumbraba a hacer, pero que se da una vez han destruido su santuario, el templo que David encomendó a Salomón su hijo que construyera, el templo que Dios le había dicho a David, quiero que me hagas casa, porque quiero morar con mi pueblo, y que posteriormente le dijo, ¿sabes qué? Tú no lo vas a construir porque tienes mucha sangre en tus manos, dáselo a tu hijo para que lo construya. Y Salomón, cuando vino al poder, tuvo la gran tarea y la gran empresa de levantar aquel fastuoso templo con todos los detalles que Dios le había dado a David, porque la intención de Dios era morar, estar, habitar, participar con su pueblo. Era el lugar de encuentro, y el pueblo vivía esa experiencia de peregrinar hasta el templo de Jerusalén, porque allí se respiraba y se anhelaba, había la esperanza de tener una experiencia de encuentro con Dios. Allí se llevaban las ofrendas,
se hacían peregrinaciones familiares de muchos días, inclusive semanas, para estar allí junto al resto del pueblo y encontrarse y aún adorar a Dios. Sin embargo, ese templo, bajo el dominio del rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue destruido, fue saqueado. Se llevaron todo lo que tenía el templo, los utensilios que habían sido consagrados para Dios, todo eso fue saqueado y el templo destruido. Eso dejó al pueblo en desesperanza, en dolor, confundido y esparcido. ¿Dónde vamos a adorar ahora? ¿Cómo lo haremos? Entonces el pueblo iba hasta sus ruinas, y allí en las ruinas hacía rituales, ceremonias, muchas de ellas de lamentación, de luto, de tristeza, de duelo. Es como cuando usted le ha pasado algún incidente traumático, crítico, catastrófico, y usted dice, ese día yo volví a nacer. Y usted lo que está diciendo es que ahora tiene, entre líneas, usted lo que está afirmando es que ahora usted ve la vida desde otro escenario cronológico. Usted marca su vida desde ese momento en adelante. Usted marca ese periodo. Entonces comienza a conmemorar el mismo. Como las personas que el día del fallecimiento de su familiar querido acostumbran o no salir, o ir al cementerio, o ir a aquel lugar que le trae a la memoria a esa persona, o acostumbran simplemente no hacer nada y reservarse para ellos mismos porque quieren seguir perpetuando la experiencia del recuerdo. Pues similar a eso estaba el pueblo de Dios reencontrándose en las ruinas del templo diciendo, wow, todo lo que hemos perdido. Y el libro de las Lamentaciones recoge esa experiencia cúltica de lamentación, duelo, tristeza ante la pérdida del santuario, pero también afirma la esperanza que hay en Dios, que prometió que haría caso, que no es el final. Y eso es importante porque a veces cuando nosotros comenzamos a conmemorar aquellas fechas que marcaron nuestra vida tremendamente, puede que estemos haciendo un altar del duelo, un altar del lamento, un altar de la tristeza, un altar que nos mantiene en el mismo hoyo para no salir de donde estamos, sobre pretexto de que aquella experiencia nos marcó. Y esta palabra del libro de Lamentaciones nos enseña a un pueblo que se está lamentando, que está dolido, que está en oprobio, pero que juntamente afirma la esperanza que tienen en Dios, de que no solamente sea el templo reconstruido, sino que sea reconstruida la esperanza del pueblo y que sea reconstruida la experiencia individual de cada uno de los componentes del pueblo. Es decir, pasó lo que nos pasó, pero mi esperanza está puesta en Jehová de los ejércitos. Y el libro de Lamentaciones recoge eso en 5 poemas. El libro de Lamentaciones es un libro que se compone de 5 poemas. Solo como dato, cada uno de esos poemas tiene 22 estrofas que coinciden con el número de letras que está en el abecedario hebreo. Y en esta ocasión, y solo hago un paréntesis adicional, el lenguaje, como les dije, por ser un poema, es lenguaje figurado, es lenguaje metafórico, es lenguaje simbólico, y habla de Jerusalén, el pueblo de Dios, habla de la ciudad de Jerusalén, como una mujer que está en dolor, como una madre que llora la muerte o la dispersión de sus hijos. Mire qué dolor más profundo. Mire la imagen que utiliza. Oiga,
que una madre tenga que ver morir a sus hijos, eso tiene que ser destructivo. O que una madre no sepa dónde está su hijo, tiene que ser. Oye, en Puerto Rico, a veces la gente acostumbra a decir en tono de broma, cuando uno está medio perdido, dice, tú estás más perdido que Rolandito. ¿Verdad que hemos escuchado eso? Y para las personas que no escuchan, Rolandito fue un niño que desapareció, se entiende que debe estar muerto, su desaparición no ha sido esclarecida, y por el hecho de que se perdió y no se sepa de su paradero, en Puerto Rico se acostumbra a decir, tú estás más perdido que Rolandito. Lo que pasa es que esa frase, que la podemos utilizar para hacernos lo gracioso y referirnos a alguien, automáticamente dejamos de usarla cuando pensamos en el dolor de la madre de Rolandito que no sabe dónde está. Que su dolor es no saber. Que en entrevistas que se le hacen dicen, por lo menos yo quiero saber dónde está. Si está muerto no hay problema, pero saber lo que necesita esa madre de saber el paradero de uno de sus hijos. Entonces, así ejemplifica el autor de Lamentaciones los poemas del lamento, del quebranto, del dolor, y habla de Jerusalén como la madre que ha perdido sus hijos, ya sea porque estén muertos o porque han sido dispersados y ya no sabe de su paradero. Entonces, habiendo dicho esto, mire el texto que acabamos de leer. Dice, mis enemigos me dieron caza, es decir, me han perseguido y no sé por qué. Pusieron mi vida en cisterna, pero la palabra original que utiliza es, me pusieron en un pozo, me metieron en un pozo. ¿Y las cisternas son para qué? Para agua. Los pozos se hincan para qué? Para agua. Se supone que estén llenos de agua. Y dice, ataron mi vida en cisterna y pusieron piedra sobre mí. Las aguas cubrieron mi cabeza y dije, soy muerto. Hasta aquí. Perezco. Me dan una oportunidad. Ahora sí, gracias. Oye, hay situaciones, hay ocasiones donde estamos, como dice el refrán, con el agua hasta el cuello. Y lo que estamos diciendo es, muerto soy, no sé qué hacer, no tengo mucho más, de esta no salgo, estoy con el agua hasta el cuello. Piensa en situaciones que tú te puedas encontrar, que te son amenazantes y que te hayan pasado por la cabeza. No estoy bien, muerto soy. Situaciones de quebranto, de lamento, de adversidad, de oprobio, de angustia, de tribulación, de lágrimas, de lloro, de crujir de dientes, de crisis, de depresión, de enfermedad. Piensa, y puede que haya llegado el momento donde te tires a morir diciendo, Señor, estoy muerto, estoy muerta. Señor, no puedo más. ¿Cómo salgo de esto? No tengo la fuerza, no sé qué hacer. ¿Cómo habré de salir de esto? ¿Cuándo esto acabará? Yo compartía con una persona en una actividad que me decía, en un momento de depresión, cuando yo experimenté la depresión por primera vez, me dice, puede que tú no me creas, pero yo estaba en mi cama y vi esta silueta negra, alta, que me habló y me dijo, cuélgate y se resuelve tu problema. Me asusté, temí y comencé a orar.
Pero me decía vívidamente de esa silueta que él vio, que le habló y le invitó a decirle una salida que tienes, una salida inmediata que te libra de tu problema, de tu dolor, de tu circunstancia, es quitarte la vida. Y hay gente que puede que se quite la vida y lo contemple, pero hay otros que lo hacen lentamente y se van quitando de la vida. Eso es emocionalmente uno suicidarse lentamente, es irse quitando. ¿Por qué? Porque no le vemos solución a nuestra crisis. Y hemos decidido rememorar la catástrofe. Hemos decidido rememorar el dolor. A veces no es por decisión propia, a veces que el dolor es bien profundo. Y como no le vemos salida, lo que hacemos es revivir el dolor, la enfermedad, la crisis, el quebranto, el llanto, el oprobio, la tribulación, la angustia, la pena, la melancolía, la tristeza. Pero entonces, dice justamente la Escritura, les dije que esto es un libro, sí, de duelo, pero también es un libro de esperanza. Dice, me pusieron en un pozo, me ataron allí, estuve con el agua hasta el cuello y pensé, soy muerto. Pero invoqué tu nombre, oh Jehová, desde esa cárcel profunda. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde ese pozo oscuro. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mi suspiro. Te acercaste el día que invoqué y me dijiste, no temas. Mira que cosa más tremenda. En el día que estuvimos en el pozo del dolor y de la angustia, dijimos nosotros, soy muerto, se acabó, no sé qué hacer. Pero cuando suspiramos e invocamos el nombre de Jehová, aquel que no es sordo a la oración de nuestro corazón, se acercó a nosotros, estando en el pozo, y nos dijo, no temas. Nosotros dijimos, somos muertos, y el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas. Si nos dijo, no temas, asumo yo que es porque algo va a hacer. Porque no temas y morirnos igual con el agua hasta el cuello. Miren, yo vi recientemente un video. Están en un estudio de televisión, están en televisión en vivo, no recuerdo dónde fue. Y entonces están estos reporteros haciendo una entrevista a una gente de un zoológico. Y esa gente del zoológico había traído una tigresa, un tigre hembra, y estaba allí con su leash, y estaba sentadita así, con una tigresa grande, estaba sentada así a los pies del zoológico. Entonces ellos estaban explicando de que no se debe tener miedo, de que son animales, que son gatos grandes, que sé yo, que están haciendo toda una, dando toda una información de la tigresa. Pero en esos personas que estaban allí, una de las reporteras tenía una niña en la falda, que no sé, no discerní de quién era la niña, si de ellos o era una invitada o de la hija de la reportera, no sé, estaba allí. Y mientras hablaban de las virtudes de la tigresa, aquel animal se levantó, cogió a la niña por la cintura con la cara, la mordió por aquí con un pie y empezó a darla. Entonces todo el mundo comenzó a agitarse, imagínense. No fue que apareció el cucaracha en el estudio, fue que la tigresa cogió a la niña con sus garras y con sus fauces, la mordió por la pierna. No sé si le cogió la pierna o el pantalón, pero hubo un forcejeo. Entonces había una señora que era del zoológico
y estaba en televisión en vivo, ¿qué se pasó? No, don't move. No, don't move. No se muevan, no, tranquilos todos, no se muevan. ¿Cómo que tranquilos todos si la tigresa se levantó y está dando la niña? Entonces todo el mundo corriendo con la niña, el otro cortellando con el niño de la tigresa y ella solamente hacía, no, don't move, no, don't move. Qué bueno que no fui yo, porque yo me llevo las camas, es más, yo me llevo la tigresa en realidad. Pero qué fácil es poder decir, don't move, pero yo no te estoy haciendo nada para sacarme la tigresa de encima de la nena. Así que no temas y decir nada va a pasar sin que se haga nada, es morir en el pozo igual. Pero cuando dijimos en el pozo, muerto soy, y aparece el Señor y nos dice, no temas dentro del pozo, es porque algo está a punto de suceder. ¿Qué usted cree que va a suceder? Déjeme ayudarle. Yo no sé. No tengo soberana idea. No sé. Sé algo. Que saldré del pozo. Que saldremos del pozo. ¿Tú lo crees? Del pozo en que tú estás, donde hay dolor y lágrimas, de allí nos sacará Jehová. Porque nos dijo, no temas. Yo no sé ni cuándo, ni cómo lo va a hacer, pero sé que me sacará del pozo donde estoy. Y para eso solamente les recuerdo, y de hecho este mensaje quedó inspirado en una reflexión breve, en un cuadrito de esos que envían ahora la gente por los chats. Me envió un amigo nuestro, el reverendo Denis Soto, me envió esa cosita muy significativa, y de ahí que quisimos compartir esta experiencia de ustedes acerca de este pozo. Que tenemos que tener en la memoria otros lugares que han servido de esclavitud como cisternas y pozos. Y les recuerdo que Génesis nos enseña que los hermanos de José, a causa de la envidia y de la manifestación de amor de su padre a José, un día planificaron, se lo llevaron para el campo y allá dijeron, vamos a salir de él. Y planificaron matarlo. Y mientras ideaban cómo lo harían, lo echaron en un pozo, en una cisterna que estaba seca. Lo echaron ahí, le pusieron una tapa encima y se sentaron sobre la tapa del pozo, ideando qué harían con José. Habían concertado matarlo, le quitaron una túnica que tenía y que el padre le había regalado. Y en medio de discernir y buscar qué hacemos con José, dijeron, conviene que no lo matemos nosotros. Conviene no mancharnos nosotros con la sangre de nuestro hermano. Es decir, vamos a hacer otra cosa, pero no lo matemos nosotros. Entonces pasa por allí una caravana de madianitas, de beduinos, que utilizaban aquel camino. Y entonces los hermanos de José dijeron, para no tenerlo que matar, vamos a aprovechar esta gente y lo vendemos como esclavo. Y dice que primero lo habían echado en el pozo, le pusieron una piedra, pero nada después de la historia, le quitaron la piedra y sacaron a José del pozo y lo vendieron. Y no supieron más de José hasta mucho tiempo después. José terminó en Egipto, terminó siendo el segundo al mando y posteriormente hubo un encuentro glorioso donde hubo arrepentimiento, perdón y restauración. Pero ojo, habían convenido matarle, pero de momento algo pasó, se arrepintieron de su pensamiento y los que lo habían echado en el pozo, convencidos de que querían verlo muerto, se convencieron de otra cosa, lo sacan del pozo, lo venden
y lo dejan a su suerte. Para posteriormente, muchos años después, ver que aquel que ellos habían convenido matar, aquel que ellos habían echado en el pozo y que dieron ya como vendido y como esclavo de algún sitio, que mueran o lo maten, lo hagan con él lo que quieran, tienen un encuentro para después revelarle: yo soy aquel que ustedes una vez desecharon. Y aquellos se asombraron de dónde aquel que ellos echaron en el pozo estaba ahora junto a Faraón, en palacio, con autoridad, con poder. Así que ojo, mi hermano querido, hay veces que estamos en el pozo y no sabemos cómo cambian las circunstancias, pero a fin de cuentas Dios se manifestó para sacarnos del pozo. La gente puede decir: pues bueno, pues fue coincidencia, fue tal o cual cosa, fue porque aquel hizo, fue porque se arrepintieron, fue porque lo vendieron. A fin de cuentas, Dios sacó a José del pozo. Mire, yo recuerdo cuando tuvimos que acompañar en oración y en presencia al pastor y amigo Jaime Galarza, que estaba en una iglesia en Guánica. Y allá compraron un terreno y hicieron un templo y estaban adorando. Y entonces tenían un vecino, y ese vecino comenzó a quejarse, ese vecino era un abogado, comenzó a quejarse del ruido de la iglesia porque no quería la iglesia al lado de su casa. Era justamente el yacer. Entonces, la iglesia hacía los cultos y el vecino, y hubo órdenes legales, acciones legales de parte del Señor, porque era un abogado. Tuvo que ir la gente de calidad ambiental a hacer una prueba de ruidos allí en la iglesia de Guánica, para entonces dejarle saber a la iglesia que no podían pasar de ciertos decibeles de ruido cuando celebraban sus cultos. Hasta eso se llevó allá. Hubo grandes disputas, hubo dinero que se invirtió en abogados. Las iglesias bautistas se pusieron de acuerdo, los pastores bajamos, oramos, fuimos con la congregación, intercedimos, se intentó hablar con la persona en diferentes ocasiones, en la oficina, ¿verdad? Los ministros ejecutivos, el cuerpo legal, y la persona que no. Pasó un tiempo, razonable, pasó más de un año, quizás dos, en medio de eso. Y un día el pastor recibe una carta de ese vecino. El pastor, ya acostumbrado a las muchas correspondencias de tipo legal que se le han hecho, pensó que era una más. Y en esa conversación, el abogado lo que decía era: ok, hasta aquí, vamos a hacer algo. Yo les vendo la casa y me voy. Entonces ahora se pusieron a pelear por el precio. A fin de cuentas, ¿qué pasó? Que la iglesia bautista de Guánica le terminó comprando la casa al abogado y el abogado se fue. Usted puede pensar: bueno, pues el abogado se rindió, bueno, pues tal cosa, bueno, pues transaron, uno se cansó, bueno. Lo que pasa es que la iglesia ve la gloria de Dios, porque los que estaban en el pozo ya no estaban más en el pozo, y no importa cómo sea que haya pasado, Dios se manifestó y mostró su gloria. Hace 6 meses que nos pasa a nosotros, no sabemos de qué forma, pero algo pasa, cambian nuestras circunstancias y de momento ya no estamos más en el pozo. Pero también nos recordamos de Daniel, y el libro de Daniel nos enseña que Daniel, príncipe del pueblo de Dios, llevado en cautiverio, allí fue educado en todos los asuntos reales del rey de Babilonia. Llegó a estar en altas posiciones de gobernanza, y a causa de la envidia de otros convinieron ir contra él, y el rey Darío tuvo que posteriormente tomar una decisión de echar a Daniel al foso de los leones. Donde tenían los leones del imperio, allí echaron a Daniel. Lo echaron no porque Daniel supiera de leones, lo echaron para que fuera el alimento de los leones, sabiendo que la suerte sería que aquel no habría de durar allí media hora, esperando que al poco tiempo apareciera descuartizado, desmembrado a causa de los fieros de los leones. Y el rey Darío, habiendo tenido que honrar su palabra y aún en contra de su voluntad, mandó a poner una piedra en el foso de los leones para que no pudiera escapar, y le dijo:
desde el otro lado de la piedra, le dijo a Daniel: Daniel, amado, que el Dios al cual tú sirves continuamente te libre. Y al otro día el rey le pusieron música y todo eso en su habitación, pero no pudo dormir pensando en Daniel. Al otro día se levantó muy de mañana y fue temeroso para intentar descubrir la suerte de Daniel. Es como cuando usted le dicen que hubo una crisis o algo bien tremendo y usted se acerca poquito a poco porque no se atreve a entrar y a encontrarse con el horror que probablemente le encuentre. Así se acercó el rey y susurró por la parte de atrás de la piedra, diciendo, desde el otro lado de la piedra, diciéndole: Daniel, Daniel. Y esto es lo que le dice: el Dios al cual tú sirves continuamente ha podido librarte. Y Daniel estaba vivo y los leones en su regazo, en su falda. Él estaba acariciando los leones. Entonces, en otras circunstancias donde no sabemos qué Dios va a hacer, pero cuando pensamos que en ese pozo vamos a morir, hay uno que todavía dice: si tú le sirves a Dios, ese Dios que tú le sirves, sabemos que te puede librar. Y ojo, si usted le sirve al Señor, tiene que afirmar esta mañana que Dios le va a librar. Mire, déjeme decirle algo. Esta semana pasada para mí fue de mucha frustración. Mire, los pastores a veces nos frustramos con los rebaños que atendemos. No porque haya ocurrido nada malo, sino porque por años uno predica una palabra que es de esperanza, palabra que es de poder, palabra que es salud, palabra que es bienestar, palabra que es rica, palabra que es de autoridad, palabra que el Espíritu Santo la vivifica en nosotros. Y usted sabe cuánta gente se acerca para decirnos: pastor, qué predicación más tremenda, pastor, qué palabra más tremenda, pastor, esa predicación fue para mí, yo lo escucho todos los domingos. Pero entonces hay hermanitos y hermanitas que cuando viene la crisis echan toda esa palabra para el lado. Ay, Dios mío, pastor, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, pastor, yo no sé qué va a pasar. Ay, Dios mío, pastor, tal cosa. Y uno dice: pero si, ¿en qué palabra tú has creído? ¿A qué Dios tú le sirves? Entonces uno se frustra porque dice: son gente que les gusta escuchar buena conferencia. Tal parece que están escuchando semana tras semana el nuevo episodio de la doctora Polo. Y se entretienen y vienen aquí. ¿Qué programa más bueno el de hoy? ¿Qué episodio más tremendo el de hoy? Hasta lo grabé para verlo después. Pero cuando viene la crisis, la palabra no le sirve, ni Dios tampoco. Pero el rey Darío le está diciendo a Daniel: me he dado cuenta de una cosa, tú sirves a Dios continuamente. Pues que el Dios que tú sirves continuamente te libre. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, parte de nuestro crecimiento en el Señor es afirmar que la palabra que yo he recibido por buena me sirve en el día malo. Porque el Dios de la palabra no pierde poder por nuestras circunstancias. Es que en el pozo nos dice: piensa que te mueres, una palabra te tengo, no temas. Y tenemos que le pedir al Espíritu Santo: vivifique esa palabra en mí. Dice que el Señor afirmará nuestros pasos. Lo que significa es que cuando yo lo ponga temblando, porque se va a temblar, el Espíritu Santo lo afirmará. Y yo lo pongo temblando y Él lo afirma. Y yo piso tantito y Él lo afirma. Pero voy caminando ahí. Amén. ¿Esa predicación es para ustedes? Amén. Muy bien. Y Dios sacó a Daniel del pozo. Hizo algo con los leones. A veces cambia nuestras circunstancias y a veces cambia lo que nos persigue. Y por último, el momento termino. Jesús
fue enterrado, fue puesto en una cueva profunda, con una piedra en ella y una guardia de soldados enfrente. Eso es alta seguridad. Para velar, mire, a un muerto. A un muerto. Mire cuánta autoridad y cuánto poder puede tener un muerto. Y al muerto le pusieron la piedra y una guardia al frente, por si acaso a alguien se le ocurría llevarse el cuerpo. Un muerto. Tanta inversión para un muerto, para un cadáver. Pero dice la Escritura, y nosotros celebramos, que algo pasó y que el Señor resucitó de entre los muertos. Y tembló la tierra, y la piedra fue removida, y los guardas fueron esparcidos, y nadie sabe qué pasó, pero cuando entraron, el cuerpo no estaba. Es decir, Jesús ya no estaba más en la cueva donde lo pusieron. Yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. Ya yo me había ido a la hora que resucitó. Ya yo no sé qué pasó. Pero la Escritura me dice que lo que pasó allá adentro lo provocó el Dios que está sentado en su trono. Porque dice que Dios le resucitó entre los muertos. Algo hizo Dios, algo dijo Dios, algo pasó, que el cuerpo del Señor comenzó a responderle, algo pasó que no se quedó quieto, algo pasó, algo se empezó a mover, alguna frecuencia de onda comenzó a pasar, algo comenzó a activarse, algo pasó, que aquel para dejar evidencia se quitó de los trapos, dejó corriendo y se fue. Yo no sé. Así que escucha lo siguiente. Hay ocasiones donde tú puedes estar muriendo en el pozo, donde puede que cambien nuestras circunstancias, pero lo provoca Dios para sacarte del pozo. Puede que haya ocasiones donde estás muriendo en el pozo, donde Dios hace algo con lo que te pusieron en el pozo, y terminan ellos sintiéndote algo, pero igual te saca del pozo. Y puede que haya ocasiones, muchas ocasiones, que aunque tú no entiendas nada y no sepas explicar qué pasó, puedes decir, no sé qué pasó, pero hoy estoy fuera del pozo, con vida nueva, rica y abundante, cuando creía que estaba fuera. Así que, y esto entonces es lo que decía la ilustración que me mandó este pastor amigo. Decía, José se quedó en el pozo, Daniel se quedó en el foso, Cristo se quedó en la tumba. No, ¿verdad? Pues tú tampoco. Pues tú tampoco. Tú también saldrás. Dios lo hará. Vamos a mirar nuestro rostro. Y yo te voy a invitar, esto yo lo voy a decir una sola vez, yo no vengo aquí a convencer a más nadie emocionalmente. Si el Espíritu Santo de Dios te ha hablado y te ha dicho en tu pozo, cuando tú piensas que me muero, y Él te ha dicho hoy, no temas, ponte de pie, yo voy a orar por ti. Alabanza al Señor. Dios ha sido bueno. Señor, yo me pongo de acuerdo con esto que hoy está de mí. Quizás en el pozo, en la cisterna, en el foso, en la cueva oscura, quizás diciendo, Señor, me muero. Señor, siento que me muero. Señor, no sé cómo salir. Señor, ya no sé más. Que hoy escuchen tu Espíritu Santo diciéndole al oído, con voz de autoridad, con voz de mando, con voz potente, no temas, no temas. Tú sales de este pozo. No temas. Yo remuevo la piedra de la cisterna. No temas. Yo te doy la mano y te saco de un tirón del pozo donde estás.
no temas. No es para fuerte, es para glorificación de mi nombre. Es para que otros conozcan que yo soy Dios celoso, eterno y sempiterno. No temas, no temas. Porque yo no dejo a mis hijos en vergüenza. Yo soy Dios. Señor, yo te ruego, tú que conoces los corazones, los pensamientos, que tú susurres al oído de estos hermanos míos esa palabra que necesitan conocer esta mañana. Señor, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Hemos conocido tu poder, Señor, afírmanos en tu palabra. Tu palabra no pasará, mi problema pasará, mis emociones pasarán, mi enfermedad pasará, mi circunstancia pasará, mi estado de ánimo pasará, pero tu palabra sigue estando vigente, Señor. Afírmanos en esa palabra, Dios del cielo y de la tierra. Señor, enséñanos a anclar nuestra barca en ti. Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En la tribulación. Señor, 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 cuánto necesitamos tu presencia, cuánto la negamos, pero cuánto caso no te hacemos. Señor, creer es servirte, creer es postrarnos, creer es confiar, creer es atesorar tu palabra. Y a veces atesoramos nuestras emociones. Vivimos de emoción en emoción, buscando continuamente cosas nuevas. Y se nos olvida a veces creer esa palabra que es muy antigua, pero que sigue siendo palabra de sanidad, de restauración. Señor, vivifican, oh Dios, a los que están en el pozo, en la cueva, en el foso, en la cisterna, diciendo: Señor, yo creo que muero. Hoy tú le dices: no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, no temas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú eres Dios bueno, excelso, hermoso, misericordioso. No moriremos, mas viviremos. En el nombre glorioso de aquel que tampoco se quedó en la cueva, Jesucristo el Señor. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor. Aquel que es soberano, aquel que es bueno, aquel que es rey.